Ok. Buenas noches con todos compañeros, buenas noches profesor. El día de hoy vamos a realizar una breve entrevista al ingeniero industrial Jorge Rosario, del cual le vamos a realizar unas breves preguntas, sí, para indagar un poco más acerca del conocimiento que tiene, ¿no? ¿Qué innovaciones tecnológicas o de repente prácticas emergentes han mejorado la eficiencia de seguridad en el mantenimiento o limpieza que puedan tener los ductos? Muy bien. A ver, esta pregunta se tiene que contextualizar un poco. Ahorita lo que está, no voy a decir de moda, ¿no? Porque en la parte tecnológica es un poquito difícil hablar de moda, más bien cuando hay un avance tecnológico surge y se queda más bien. Está ahora los exámenes por termografía. ¿A qué me refiero? A que muchas veces las inspecciones de los tubos son a nivel físico. ¿Cómo así? No se tiene que visualizar, obviamente, se tiene que revisar, hacer una inspección, ¿cómo puedo decirlo? Revisar ciertas partes, tomar ciertas muestras, vamos a decir así, eso no va a dejar de existir, pero lo que veo que está mucho más. Todavía no en Perú, no está muy difundido, ¿no? Pero lo que sí he visto que está pegando con fuerza son los exámenes termográficos, ¿no? Hay unas máquinas que te permiten escanear, ¿no? Los ductos, escanear las tuberías y según cómo se configuren estos detectores, salen ciertas zonas, bueno, le dicen zonas de calor, ¿no? Zonas de calor no necesariamente porque estén calientes, sino zonas de calor o heat zones, porque no hot zones, sino heat zones, o sea, por calor, en cuanto detectan alguna debilidad o alguna falla. ¿Qué significa, no? Que en vez de basarte simplemente en si te parece que hay algún daño o ves que alguna parte esté descascarada, ya puedes ver incluso internamente, mediante cómo se colorifique con estos detectores, si hay algunas zonas que ya necesitan reparación. Lo que pasa es que tenemos que el ducto, los tubos tienen un cierto grosor, ¿no? Cuando ya vemos que está dañado, es porque obviamente el daño, que generalmente es de adentro hacia afuera, ya ha ido penetrando el grosor pues, de la tubería, del ducto, y ya se ve por afuera, ¿no? Ok, pero hasta que no llegue a ese nivel, no se ve. Obviamente por dentro ya se está destruyendo, está aplicando corrosión y eso no lo vemos. Precisamente con esos escáneres termográficos ya podemos verlo y tomar inclusive acción preventiva, ¿no? Eso es, digamos, lo más reciente, lo más aplicable y bastante económico. Económico en el sentido que te permite ahorrar costos a futuro. Esto ahorita no está muy difundido porque obviamente ese tipo de tecnología cuesta. No es cuestión de tiempo para que se masifique, ya va a ser de acceso común y lo que hago por ahora es novedad, ya luego será el estándar para reparar ductos, darle mantenimiento. Perfecto. Continuando con la siguiente pregunta, ¿cómo de repente se podría integrar o cómo se integran los protocolos dentro del mantenimiento y limpieza en los ductos? En qué términos de repente, tal vez en ahorro energético, reducción de residuos, cómo se podría integrar? Mm, ok, ya. Lo que sucede es que cuando decimos protocolos de sostenibilidad, de mantenimiento y limpieza de ductos, siempre procuramos o bien dos cosas, ¿no? O bien usar materiales reciclados, pero eso es un poquito polémico, porque podemos usar materiales reciclados para la ropa, podemos usar materiales reciclados para los muebles, pero es un poquito polémico pretender usar materiales reciclados para lo que son los ductos. O sea, en teoría debería ser eso. Ahora, que llegue el punto en donde eso se vuelva un estándar, debe ser, pero por ahora en el rubro no es lo más común. ¿No? Podemos tranquilamente encontrar eso en lo que es textiles, en lo que es mecánica, albañilería inclusive, pero para lo que es este tipo de trabajos industriales, metalmecánica, todavía no entra, digamos, por la falta de nivel tecnológico aún, el uso de materiales reciclables de manera estandarizada. Ahora, métodos de limpieza, de hecho que, ¿cómo les puedo decir? La idea también de apoyar protocolos de sostenibilidad es que los implementemos
elementos de limpieza para ductos tenga una menor cantidad posible de químicos. Ya, lo que pasa es que obviamente al no estar, digamos, relacionado el uso de los tubos, de los ductos, con la producción de alimentos o la producción de algún líquido consumible, digamos que los esfuerzos no se van tanto en desarrollar productos de limpieza con menos químicos, así, no como en el agro o no como en el mantenimiento de la potabilización del agua, ¿no? Digamos que esa es la idea, también usar químicos para lo que es el mantenimiento de ductos que tengan menos componentes o más componentes ecológicos, pero al igual que el caso del reciclaje también es un poquito, está un poquito verde todavía, ¿no? Ahora, lo que es la reducción de emisiones, lo que pasa es que el mantenimiento de tubos no es una actividad que contamine mucho. No es una actividad que contamine mucho, no es una actividad que genere, perdón, abundante CO2 como para poder aplicar pues, técnicas o poder aplicar controles como en transportes, la huella de carbono. En conclusión, ¿qué les quiero decir? Que a diferencia de otros rubros, no está tan marcado en el mantenimiento de tubos protocolos de sostenibilidad o cuidado del medio ambiente. No porque no se deba, no porque no se pueda, sino porque el impacto ecológico de dar mantenimiento a tubos no es tan grande, ¿no? Como en otras industrias en donde sí amerita un mayor esfuerzo y un mayor establecimiento de protocolos. Ujú, Continúa mi Muchas compañera. gracias, muchas gracias, profesor. Ahora yo quisiera continuar con la siguiente pregunta. ujú. ¿Cuáles son los signos más comunes cuando se puede ver que un ducto necesita mantenimiento? Bueno, los signos más comunes lamentablemente son los que ya, como dije hace un rato, o si lo hablamos de manera coloquial, los más rochosos, ¿no? O sea, los más evidentes. Cuando ya la casa se está cayendo, sabes que algo tienes que hacer porque literalmente te está cayendo encima, ¿no? En el caso de los ductos, obviamente, los más evidentes es la corrosión visible. O sea, ya ves cuando está roto, está carcomido, está picado, pues no hay que ser técnico para, o ingeniero para saber que algo tienes que hacer para repararlo. Pérdida de presión, si obviamente por los ductos van fluidos y ya sea como una entrada como una salida, tú ves que hay una medida, ¿no? El caudal es mucho, el caudal genera menor presión, entonces algo está pasando. Esa es otra señal visible. Vibraciones. Se supone que no debería, o mejor dicho, ¿no? Sí, no sé si es un ejemplo cotidiano. Ya, me imagino que han ido a una pollería alguna vez, ¿no? A comer pollo a la brasa. Alguna vez en nuestra vida hemos ido, una vez siquiera. Y toda pollería formal, legal, tiene pues unos ductos, unos tubos donde sale el humo. Ok, en sí lo hemos visto. Oye, eso ese es un ejemplo de ducto, ¿no? Y obviamente el humo que sale de los hornos es un fluido. Muy bien. Eso genera un cierto ruido. Ok, pero cuando el ducto ya, digamos, se está deshaciendo o tiene daños internos, suena de una manera diferente. Obviamente hay que estar acostumbrado, hay que tener ya un oído para darnos cuenta de eso, ¿no? Eso también es un signo visible. Obviamente cuando el ducto tú lo mueves, por así decirlo, lo tocas y empiece no voy a decir moverse de desbaratarse, ¿no? Pero ya lo ves un poquito más suelto. Eso también es un signo de que algo está pasando. Y obviamente también el tema de la temperatura, ¿no? O sea, tú, digamos, no es la idea tampoco, ¿no? O sea, no debes tocar ductos que transporten fluidos, pero sin poner la mano, tan solamente con acercarse, obviamente con la distancia necesaria, ya sientes que emite más calor. Entonces, algo también está pasando. Entonces, esas son las señales visibles de que algo hay que hacer, hay que darle mantenimiento a ductos. Ok, muchas gracias. La siguiente es, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta el mantenimiento de ductos en la industria actual? A ver, en países como el nuestro, en donde muchas veces prima la informalidad, esa es la verdad, ¿no? Hay que ser sinceros, está en la accesibilidad. ¿Por qué? Pasa lo mismo que con la albañilería, la gasfitería. ¿Qué sucede? Muchas veces construimos nuestras casas sin arquitectos, no por tema económico, por falta de conocimiento, por falta de tiempo, lo que sea. Y muchas veces le encargamos a lo que se conoce, pues, maestros albañiles, lo que
de manera empírica diseñan las casas, muchas veces a su criterio, muchas veces a la orden de quien contrata. Pero ¿qué sucede? Que pues no podemos diseñar las cosas como nos parezcan. Tiene que haber un cierto orden estructural, tiene que haber unas ciertas distancias. ¿Y qué sucede, no? Con el tema de la albañilería. No sé si les ha pasado, espero que no. A veces las escaleras están en zonas en donde es complicado o están cruzando un tubo de desagüe o están cruzando conexiones eléctricas. Y claro, en su momento no se siente, pero el momento que algo se malogra y tienes que buscar dónde está el daño en tu desagüe, en tu tubería, en tus conexiones eléctricas, no puedes entrar si quieres repararlo porque está ahí cruzando una escalera, está cruzando una pared, o está muy alto, o está demasiado bajo. Y eso es porque precisamente no hubo un planeamiento para hacer el diseño. Ya, la misma lógica pasa para las tuberías. Lamentablemente la falta de informalidad hace que el técnico, ¿no? El técnico, el especialista, bueno, vamos a decir así, ¿no? Especialista termine poniendo el tubo como buenamente sabe, como buenamente lo ordenan en el espacio que le den. Y bueno, lo logra. Y mientras está funcionando, entre comillas, no hay problema. El problema es cuando se malogra. Quieres repararlo y te das cuenta que prácticamente tienes que destruir todo, romper todo para sacarlo y revisar. ¿No? Y ese es uno de los principales desafíos. Obviamente eso irrumpe en un tema de costos, ¿no? Lo que debería ser algo sencillo, cambiar la parte de un ducto, al final tienes que romper paredes alrededor para sacar el ducto y colocarlo. Obviamente eso genera costos y también va debilitando la estructura. Se supone que los ductos no deberían ir, vamos a decirlo así, enterrados. Enterrados es un decir, no es que esté bajo tierra, ¿no? Enterrados en medio de paredes, ¿no? Sino debería tener un espacio que precisamente les permita revisarlos visualmente, sacarlos, ponerlos, no. Al estar destruyendo alrededor, también terminas debilitando las estructuras de las casas. Pasa con las pistas, no sé si, yo sé que no son ductos, ¿no? Pero no sé si han visto por donde viven en alguna parte, para los tubos de desagüe, tienen que romper la pista y volverla a construir. Ya haces eso varias veces a lo largo de los años y ya la pista se termina volviendo eh, intransitable, ¿no? O ya automáticamente se generan baches, huecos. Ok, ese daño estructural se ve a largo plazo, ¿no? Esos son, digamos, los principales desafíos en países como el nuestro. Muchas gracias. Ahora le doy pase a mi siguiente compañera. Bien, buenas noches. Mi nombre es Maite Ventura y voy a seguir con las siguientes preguntas. Ingeniero Jorge, respecto a la siguiente pregunta, ¿qué herramientas y equipos utiliza usted comúnmente, bueno, se utiliza comúnmente en la instalación y mantenimiento de ductos? Ok, ahí debo aclarar algo, ¿no? En honor a la verdad. Mi tema con este tipo de mantenimientos mecánicos, industriales, no son a raíz de que yo sea ingeniero mecánico, son a raíz de que yo hago consultoría en costos, presupuestos y he tenido clientes que realizan labor de mantenimiento, entre ellos mantenimiento de tuberías, de ductos, por eso obviamente tengo pues los conocimientos. Sí, ahora, con respecto a lo que preguntas, ¿no? Herramientas, equipos, yo lo que he visto que se usa son detectores de fugas, estos detectores termográficos que, bueno, la verdad muy poquitas empresas lo tienen, pero lo tienen todavía, sensores obviamente para medir la presión, para medir la temperatura, también tienen lo que son obviamente equipos para soldadura, herramientas básicas para poder sacar los tubos, llaves. Hay también, aunque eso es más que nada para tuberías de agua, pero también se usa también para fluidos, detectores ultrasónicos. Eso es sobre todo para agua, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido que cuando también las tuberías, obviamente agua, desagüe, tienen ciertos daños, al momento pues que pasa el fluido, el agua para ser exacto, recordemos que el gas también es un fluido, el agua es un fluido, hacen unos ciertos ruidos, ¿no? Y esos detectores, repito, no lo he visto más que nada que lo usan los contratistas de Sedapal, les dan unos ruidos, tienen una frecuencia particular esos sonidos que permiten saber dónde está el daño de la tubería, ¿no? Eso también se aplica, porque repito, ¿no? El agua también es un fluido, el gas también es un fluido, pero se aplica sobre todo para lo que es agua.
Ok. Bueno, la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los problemas más comunes que usted, bueno, que ha encontrado en las instalaciones de ductos y cómo se solucionaron? ¿Cuáles son los problemas más comunes? A ver, ¿por dónde empiezo, no? Bueno, de hecho que está el tema de fugas, está el tema de obstrucciones. Fugas, pues, obviamente surgen huecos, orificios y sale el gas, sale el líquido. Obstrucciones, y haciendo como ejemplo, pues estos ductos de pollerías, no sale todo el humo. O sea, vamos a decir así, ¿no? Todo el humo que sale, sale una cierta cantidad. Uno tan solo por costumbre y por inspección ya había una cierta cantidad de humo que sale, según un ritmo de trabajo normal. Ok. Otro día, otra fecha, tú trabajas de la misma manera, o sea, es la misma cantidad de pollo, como ese ejemplo, ¿no? La misma cantidad de clientes, pero ves que sale menos humo. Entonces tú te preguntas, ¿no? Pero si estoy haciendo la misma chamba, los mismos materiales, los mismos pollos, ¿no? ¿Por qué ahora sale menos humo? Ok, es porque está obstruido. Y precisamente esa obstrucción en ocasiones se logra escuchar, o a veces, ¿qué sucede? Que las pollerías tienen muy alto la parte de los ductos, o la obstrucción es arriba, y no es un tema que se puede escuchar, sino es un tema que tú lo sientes más caliente. Ya sientes más caliente el lugar, precisamente ahí estamos dándonos cuenta que algo está pasando. Y también, como les dije, el tema de vibraciones o sonidos particulares. Esos son principales problemas que se enfrentan. Ok. Bueno, justamente como mencionas, bueno, la siguiente pregunta tiene relación. ¿Cómo realizas una inspección de ductos para detectar fugas o daños? ¿Puedes repetir, por favor? No, no lo escuché muy bien. ¿Cómo realizas una inspección de ductos para detectar fugas o daños? Ok, va en orden, va en orden. Obviamente la primera inspección que hacen los especialistas y no especialistas en la inspección visual. Si uno ya ve, lo repito, ¿no? Que el ducto, algo está ahí roto, carcomido, está malogrado, ¿no? O está malográndose. Ok. Luego ya viene el tema de usar estas máquinas, pruebas para presión, detectores de sonido, pruebas ultrasónicas, las pruebas termográficas. Y cuando di consultoría para estos temas fue en el 2022, fines del 2022, ¿no? Bueno, obviamente todavía recuerdo todo eso. Lo que tengo entendido que ahora están usando drones. ¿Por qué? Porque en efecto, sobre todo, pues cuando hablamos ya de ductos vastos suficientemente largos, ya no de pollerías, ¿no? Sino ya temas industriales. Y, perdón, tengo entendido que a la salida de los ductos hay, digamos, ya ciertos daños particulares, según el fluido que usan, ¿no? Y tengo entendido, pues, que con drones captan las imágenes, ¿no? Pero claro, eso ya es un uso más industrial, ¿no? No es un uso tan doméstico o no tan de negocio. Ujú. Como siguiente pregunta, ¿qué técnicas de inspección se utilizan para evaluar el estado de los ductos? Bueno, ya hablamos un poco de eso, lo que son inspecciones de sonido, con detectores ultrasónicos, inspecciones de zonas calientes con lo que son detectores termográficos, las pruebas no destructivas, en donde se toma un pedazo del ducto, son pedazos, no todo, ¿no? Por eso es no destructivo, no te destruye el ducto. Esas tres básicamente. Bueno, a continuación mi compañera. Buenas noches, ingeniero Jorge. Mi nombre es Danayer y continuamos con las preguntas. ¿Cuáles son los principales factores a considerar en el diseño de un sistema de ductos para garantizar la eficiencia en el transporte de fluidos? Ok, primero tenemos que elegir el material para el ducto, ya que no es lo mismo que por el ducto se traslade fluido. Depende del tipo de fluido. Una cosa son gases, otra cosa son líquidos corrosivos. También hay gases tóxicos, o sea, hay que ver el tipo de material en el cual va a estar conformado el tubo, ¿no? Obviamente, mientras más ácido, mientras más corrosivo sea el fluido, necesitamos un material más resistente, ¿no? Más resistente, que no solamente resista, valga la redundancia, el fluido cuando pasa, sino también temas de olores, ¿no? Que pueden afectar.
Obviamente también el material no solo tiene que resistir los efectos corrosivos, sino también las temperaturas. Quizás es como los humos de las pollerías, ¿no? O sea, apelo a eso porque fue el caso más común que he visto, la verdad, y es donde se hacen más servicios de ductos, al menos acá en Lima, ya que no tenemos tantas plantas industriales en Lima por ahora. ¿Y qué sucede, no? Que en sí el humo de las pollerías no te afecta. Uno puede oler el humo de las pollerías y no te mata, ¿no? Pero obviamente al centralizar todo eso en un ducto, el mismo efecto de la temperatura ya lo hace peligroso, ¿no? Y eso hay que tener también bastante cuidado, elegir el material que resista las temperaturas. El tema del diseño también, porque la idea del ducto es que sea lo más recto posible, pero cuando por temas, la verdad, de informalidad, o el ingeniero que diseña, ¿no? O los técnicos que diseñan se ponen muy creativos, hacen ductos así, ¿no? Así, 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 parecen escaleras. Ok, ¿qué sucede? El sentido común nos dice, el fluido, el gas, el líquido va a ir así, ¿no? Error. Si es un gas, va a ir acá y en vez de seguir, se va a acumular en una esquina. Va a subir un poco, en vez de seguir, se va a acumular, ¿no? Entonces, esa parte ya no es tanto el material, sino el diseño mismo del ducto, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Y obviamente, pues la calidad de los codos, las juntas que se usen entre las diferentes secciones de los ductos. Bien, como siguiente pregunta, ¿qué medidas de seguridad deben implementarse para prevenir fugas o accidentes en un sistema de ductos? Bueno, tenemos que hacer el mantenimiento preventivo, las revisiones, medición de presión, medición de caudal, de ser posible, aunque esto implica más inversión por parte del empresario. Digo empresario a quien ha instalado los ductos, ¿no? A raíz de su actividad empresarial, de su negocio, de su industria. Válvulas de seguridad con cierre automático, precisamente para evitar fugas o evitar que precisamente estos escapes de fluidos, muchas veces a altas temperaturas y a una gran velocidad, pues terminen lastimando y lastimando seriamente a las personas, ¿no? Pues uno puede pensar un poquito de humito que me caiga, no hay problema, no. De hecho que si sobre todo son ductos de tipo industrial, están fluyendo a una temperatura y a una velocidad que si hay un pequeño huequito, sale incluso con mayor velocidad, de tal manera que es como, no les miento, ¿no? Como una espada caliente que te corta y encima, bueno, se imagina, ¿no? Es bastante doloroso y puede hacer daños muy serios. Y por supuesto, el mantenimiento del personal, la capacitación del personal. Muchas veces por falta de experiencia, por ignorancia, ¿no? Ignorancia en el sentido de que todos, me incluyo, no conocemos cosas, no sabemos. Que sale un poquito de fluido y lo minimizamos, ¿no? Pensamos que no pasa nada, o mientras no lo toque o no me ponga ahí, no va a pasar nada, sigo trabajando. Y en efecto, ¿no? Uno lo minimiza y siente que eso no va a causar ningún daño. Error. Al principio pareciera que es inofensivo, sin darnos cuenta, es de lo más peligroso. Tú ves un ducto, a veces el daño no avisa. De hecho, que cuando progresivamente vas sintiendo que se pone más caliente, vas sintiendo que hace más ruido, vas sintiendo que suena más, ¿no? Entonces ya uno mismo, por sentido común, ya está en la expectativa que algo malo va a pasar. Pero ¿qué sucede? Hay ciertos tipos de daños estructurales, y son los más peligrosos. Tú ves que hay un pequeño huequito y sale un poco de fluido. Ok. Y te acostumbras. Y lo ves un día, lo ves otro día, lo ves otro día y te acostumbras. ¿Y qué sucede? De la nada, y cuando digo de la nada es porque repentinamente tú estás ahí, ves ese huequito que sale y sin darte cuenta, explota. O ese huequito se termina convirtiendo en un forado más grande y tienes todo ese tremendo chorro de fluido que, si para mala suerte has estado ahí cerca, te puede caer en la cara, en los brazos, en las manos y es ahí donde se generan las desgracias, ¿no? Entonces al personal también hay que capacitarlo, no solamente para usar bien los equipos, sino también para darse cuenta de estos problemas y avisar a tiempo. Claro, es muy interesante, ¿no? Todo lo que nos dice. Bien, ingeniero Jorge, hemos terminado con las preguntas y pues solo nos queda todas las compañeras agradecerle por su tiempo en esta entrevista. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que les vaya muy bien, cuídense.